Ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y no descansarán hasta alcanzarnos. Poderoso, poderoso. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie ni antes de ti, ni después de ti habrá otro Dios como tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, justo, fiel, bondadoso, lleno de misericordia, lleno de amor, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana, en este día, en esta semana y en todo este mes, podamos estar llenos de ese conocimiento maravilloso, conocimiento de tu amor, conocimiento de tu bondad, conocimiento de quién eres tú, Señor. Esa es la vida eterna, que seamos llenos, llenos, llenos de ese conocimiento de ti, Señor, que podamos crecer en este conocimiento maravilloso cada día de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, que podamos ser llenos de eso. Poderoso, poderoso, llenos de esta verdad tan maravillosa, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y como oraba el apóstol Pablo por la iglesia y por muchos de los creyentes que nunca iban a conocerlo personalmente, y él oraba de esta manera a la iglesia de los colosenses, y él decía: quiero que cobren ánimo y que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo Jesús mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el apóstol Pablo: les digo esto y los animo a creer en esto, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues aunque estoy lejos, mi corazón está siempre con ustedes. Y me alegro de que viven como deben de hacerlo y que su fe en Cristo se mantenga siempre firme. Y agrega y dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora sigan sus pasos con la misma manera, arraigándose profundamente en Él y edificando toda su vida en Él. Entonces su fe se va a fortalecer en la verdad que se les ha enseñado, y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los pobres y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios en un ser humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión, mediante su unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobierno y de toda autoridad. Poderoso, 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 mis hermanos. Aleluya. Sean bienvenidos todos esta mañana a esta reunión de santos en el Señor. Aleluya, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, mis hermanos. Bienvenidos todos. Aleluya. Qué bendición verlos a todos esta mañana de nuevo. Siempre anhelo, y como un pastor me decía, Douglas, yo toda la semana la paso esperando el día jueves para vernos y compartir un rato juntos y saber de que hay hermanos en todos lados, hermanos
en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Ecuador, en tantos lados, Perú, poderoso. Qué bendición, qué bendición. Y en Estados Unidos también tenemos hermanos, en Canadá y en México también tenemos hermanos que se juntan. Así que, mire, esta es una extraordinaria muestra de la diversidad, ¿sí? Del cuerpo de Cristo. Estamos en todos lados y si nos tomaran una fotografía, todos nos vemos tan diferentes en el rostro, pero conectados todos a una sola cosa, a una sola cabeza, que es Cristo Jesús, poderoso. Y en Él es que radica toda la verdad, en Él está todo, está centrado todo. Y el Padre así lo quiso. El Padre quiso que en Cristo Jesús estuviera toda la plenitud de Dios. Imagínense lo poderoso que eso es. Estaba meditando en esto esta mañana y digo, qué poderoso. Y por eso estaba leyendo Colosenses capítulo 2 y lo maravilloso que es eso, ¿verdad? De que Dios, y eso es algo que a veces de repente nuestra mente humana no puede como cubrirlo todo. De repente es como, no entiendo. Y, y hablando con tantos creyentes durante todos estos años, creyentes que se sienten frustrados porque comienzan a verse y dices que mírame, mire mis fallas, mire mis errores. Pastores, líderes, creyentes que han tropezado en alguna vez en su vida y siempre están viéndose al espejo y dicen, pero es que mírame, o sea, ¿cómo Dios va a estar aquí adentro? Pues eso es lo maravilloso del plan de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice tan lindo. Y él dice, miren, este tesoro que es Cristo Jesús y la plenitud de Dios está puesto en este vaso de barro. Así que desde el principio Dios sabía que el tesoro iba a estar en un vaso de barro. Así que no trate de decorar por mucho que tratemos de decorar el vaso de barro, por mucho que le pongamos pinturita, por mucho que le pongamos cositas alusivas a Dios, crucecitas, pececitos, no importa lo que le ponga al vaso de barro, seguirá siendo un vaso de barro. ¿Saben por qué? Dice el apóstol Pablo que hizo eso. Para que la excelencia, de la excelencia de todo esto, sea de lo que está dentro y no de lo de afuera. Poderoso, poderoso. ¿Sabe? Ya hace muchísimos años dejé de preocuparme de tratar de arreglar este vaso de barro. Me centro, ¿saben qué? En la excelencia de lo que está dentro. Y a causa de eso, oiga, usted no tiene idea de todo lo que ha pasado en mi vida. Me he rejuvenecido por pensar en el tesoro, por pensar en las cosas de arriba y no las de la tierra. Aleluya, aleluya. Mire, el Espíritu de Dios me liberó de esa carga pesada que, que, que estaba impuesta sobre nosotros, esa carga pesada donde tenemos que tratar de arreglarlo, tenemos que tratar de mejorarlo y como que la gloria, lo que Dios está buscando es arreglar el vaso de barro. No, el vaso de barro ya quedó así. Este vaso de barro, hermanos, ya quedó así. Y Dios no intenta arreglar este vasito. Su idea no es arreglarlo. Y a veces nosotros, yo me acuerdo en ayunos, en vigilias, en oraciones, en fidelidad a las reuniones de la iglesia, tratando de arreglar este vasito de barro. No tomaba licor, no fumaba, no iba a fiestas, no iba a un montón de cosas, tratando de que este vasito de barro
fuera agradable a Dios. Y sabe, Dios desde el principio lo vio agradable. Poderoso, este vasito de barro lo vio Dios agradable, el lugar de su habitación. Poderoso, poderoso. Que Dios haya visto las deficiencias, los defectos en un vaso de barro y que aún así, aún así, aún así, decidió morar en nosotros y hacer de nosotros su casa. Maravilloso. Yo no sé si ustedes pasan así, pero yo paso el tiempo pensando en estas cosas y digo, qué lindo que adentro de mí, cuando me vuelvo a ver, digo, adentro de mí mora toda la plenitud de Dios. Qué poderoso, qué poderoso. Y por eso el apóstol Pablo decía en Colosenses, ustedes están completos. No les falta nada. Aleluya, poderoso. No les falta nada. Y quería animarlos esta mañana, antes de que el pastor Mickey compartiera la palabra esta mañana. Mire, es algo tan maravilloso. Recordarnos y animarnos de que en nosotros habita la plenitud de la gloria de Dios. Usted no tiene que pedirlo, usted no tiene que llorar por él, usted no tiene que sacrificarse, pagar un precio para que eso suceda. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, determinó hacer eso en usted. Qué lindo. Y se imagina los creyentes creciendo, entendiendo esta verdad desde el día en que nacen de nuevo, entendiendo esta verdad poderosa. Es maravilloso, maravilloso. Así que bienvenidos todos, bienvenidos esta mañana, a este tiempo para compartir la bondad de Dios. Siempre les recuerdo, estas reuniones son de compañerismo ministerial. Este es un rato de compañeros, de amigos, donde todos estamos entendidos de que todos estamos atravesando diferentes situaciones, cada uno en diferentes países, cada uno con diferentes personas, pero igualmente todos victoriosos en Cristo Jesús, todos, todos completos, todos llenos de esta gracia maravillosa, todos ungidos. Aleluya. Y no importa si su congregación tiene 1, 2, 3, 10, 1000, 5000 miembros, no importa. Eso no es lo importante. No importa cuántos años de estar en el ministerio, eso no es lo importante, es que podamos nosotros compartir y amarnos y bendecirnos, servirnos mutuamente y ser bendición. Así que ya saben, cuando abrimos el espacio para sus comentarios, queremos que se sientan libres para compartir. Ah, todos sus comentarios siempre son valiosos, siempre nos anima mucho escuchar sus comentarios y todo. Así que sean bienvenidos todos mis hermanos de allá de Ecuador, Pastor Alfonso, Pastor Carlos allá en Perú, Pastor Miki allá en Estados Unidos, Débora, Pastora Débora, allá en Boquete, Panamá, Dianca, allá en Chinandega. Ustedes ven ese volcán que está detrás ahí, de la imagen que tiene de Dianca. Así se ve el volcán de verdad, donde una vez estábamos sentados, una anécdota nada más con Mickey. Estábamos sentados ahí desayunando una mañana en la casa del pastor Ali y de repente explota ese volcán. Explotó ese volcán que está ahí atrás
Y salimos, bueno, nos montamos en el carro, nos despedimos y nos fuimos para la capital, para Managua, que está como a 2 horas y media, 3 horas, más o menos. No, como 2 horas y media. Está. Y llegamos y cuando llegamos a la capital nos dimos cuenta que habían cerrado la carretera porque caía ceniza como loco, eso no se podía ver nada, era ceniza, toda la gente que se habían quedado atrás estaban llenos de ceniza y todo, pero fue divertido. Ya era el último día para nosotros de estar en Nicaragua esa vez, en ese viaje. Y ya íbamos de salida, solo estábamos desayunando para despedirnos y así que gracias, Bianca, por poner ese volcán, nos hizo recordar un poco de allá en Nicaragua. Así que todos bienvenidos, Pastor Jorge, Pastor Luis, Pastor Jorge allá en Cartago, Pastor Luis allá en Alajuela, poderoso, Pastor Henry también allá en Limón, Pastor Javier allá en Pérez Celedón también. Saludos, un abrazo. Doña Laureta, mi madre, acá está cerca de mi casa. Y Flor también y Gerardo allá en Heredia, San Josecito de Heredia. Bienvenidos todos. Es una bendición. Margarita en Limón también, Pastora Margarita. Hace rato la veo y así que bienvenida, bienvenida. Ahorita está uniéndose el Pastor Martín de la O también, así allá desde Ciudad de Panamá. Poderoso, poderoso, poderoso. Bienvenidos todos a esta reunión de santos conectados en esta mañana. Miki, bienvenido. Los que no conocen al pastor Miki, ha sido uno de nuestros mentores y maestros y amigos. Ya tenemos muchos años ya de conocerlo y andar juntos en el ministerio, viajando, compartiendo. Así que lo invité para que estuviera esta mañana con nosotros y compartiera cosas que Dios ha estado hablando a sus corazones. Y recuerden, Dios sigue hablándonos. Dios sigue hablándonos. Él no ha dejado de hablar. Él no ha dejado de compartir, de conversar con nosotros, de tener esos tiempos. Bienvenido, Pastor Martín de la O, allá en Ciudad de Panamá. Creo que estás en Panamá, Bueno, ¿verdad? buenos días, estamos en Panamá, bendito Dios, poderles saludar a la distancia, Pastor Rodman, y saludar a todos los hermanos que estamos conectados a través del Zoom, a través de la tecnología. Para mí es una bendición, un privilegio poderles saludar. Pastor Rodman, lo veo más jovencito, bendito sea Dios, le han caído bien los años, bendito Dios. Sí, Así que Señor. para todos, a la distancia. Amén, amén. Poderoso. Sí, sí, eso es lo que comentaba los hermanos. Cada vez, cada vez el Señor va rejuveneciéndolo a uno. Dice que aunque este cuerpo se va desgastando, no obstante, nosotros nos vamos rejuveneciendo. No sé cómo Dios hace eso, pero sí lo hace, mis hermanos. Poderoso, poderoso. Ya casi estoy llegando no sé cómo, al sexto piso. No sé cómo le llaman a eso ahora. Ya que Bueno, acabo, yo estoy en el séptimo, bendito séptimo Dios. piso, imagínate tú. Sí, así que ya hace unas par de semanas cumplí ya 59 años, imagínense. Pero divirtiéndome, ustedes no tienen idea de lo que me estoy divirtiendo en el Señor. Así que bienvenidos todos, Pastor Miki, este, todo suyo, los micrófonos esta Ok. mañana. Bueno, saludos a todos allá y ciertamente es un gran privilegio para mí venir a estar con ustedes en esta mañana. Es bien bonito en que cuando la semana pasada el pastor Douglas estaba hablando acerca de Efesios, acerca de para perfeccionar Efesios capítulo 4 y versículo 11 en adelante. Entonces, mientras que yo estaba escuchando su enseñanza y meditando un poco, entonces fue que entonces el Señor me empezó a poner diferentes cosas de un estudio que yo estoy haciendo y como juntándolo en esa manera. Entonces fue bonito porque al tiempo entonces
ese día, el pastor Douglas me manda un correo electrónico y me preguntó, ¿deseas compartir? Si quieres compartir la semana que viene. Y yo dije, bueno, esto es confirmación del Señor entonces, porque eso fue para mí una cosa bien bonita en cómo ciertamente el Espíritu de Dios opera en cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, porque somos todos un cuerpo en Él. Y ver cosas así, entonces me da mucho ánimo en ese sentido también. Entonces, pues, para volver un poquito, solamente para dar un repaso, porque entonces de ahí es donde quiero echar para adelante en lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Dice Efesios 4:12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. En otra versión de esa misma versículo dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa palabra capacitar para nosotros, pastores, líderes de iglesias y ciertamente ministros de la palabra de Dios, entonces pues nos da, perfeccionar, sí, pero capacitar lo veo más como una ayuda en todo eso. Entonces, eso me empezó a mí a pensar acerca como nosotros como ministros de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Esta es una pregunta que usted se tiene que hacer individualmente y pensarlo usted individualmente. ¿Qué es lo que nosotros como ministros de la palabra de Dios, para ayudar a aquellos, a capacitar a aquellos, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablándonos a otras personas acerca de Jesucristo? Bueno, posiblemente entonces en su contestación que usted se hace usted mismo, usted dice, bueno, le hablo acerca de la vida eterna y cómo, que vas ahora, que recibiste a Jesucristo como tu Salvador, tú vas a, estar en los cielos con Jesucristo. Entonces me hizo pensar en Juan capítulo 17 y versículo 3, Jesucristo está diciendo, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, yo no sé para ustedes, pero solamente usándome a mí como ejemplo y en lo que yo he experimentado o ha pasado en mi vida, cuando yo nací de nuevo, 1979, entonces acerca de vida eterna, me estaban entonces contando y enseñando acerca de tenemos que, nosotros vivir una vida buena, entonces tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que entonces aún participar en cosas de iglesia, ir a la escuela dominical, leer mi Biblia más y aún aprender cómo diezmar y cómo entender a las cosas de Dios. Que todo esto es cosas buenas para nosotros. Y cuando nosotros estamos entonces tratando de ayudarle a una persona, un recién nacido, vamos a ponerlo de esa forma, estamos incluyendo verdaderamente en lo que lo estamos ayudando, lo que dijo Jesús en ese versículo, porque él dijo que con la vida eterna se trata que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, para mí, lo que yo ahora estoy entendiendo de esto es que la vida eterna no se trata solamente que yo tengo el boleto mío, ya estoy listo para entonces poder y estar allá en los cielos de los cielos con Papito Dios, como, me han dicho a mí, me han enseñado, ya tú tienes el boleto, ya tú estás bien y tal, y entonces pues esas otras cosas son cosas añadiduras para tu vida. Entonces, pero
Otra vez, volviendo, Jesucristo él mismo dice en ese versículo que conozcan a ti, conocer a Dios. Y entonces cuando yo estaba buscando esa palabra ahí de conocer, no se trata de un conocimiento hecho de, o sea, lleno de hechos solamente. Bueno, es un Dios poderoso, es un Dios de amor, es un Dios, pero entonces verdaderamente es como uno conoce una persona y conoce hechos de esa persona, sea un presidente, sea una persona, una celebridad que usted conoce por la televisión o el radio o lo que sea. Entonces conoce hechos de esa persona, pero verdaderamente lo conoce usted personalmente, lo conoce usted en esa manera, como es decir, como un esposo conoce a su esposa en una manera íntima. Entonces, porque verdaderamente a través de todo eso, los hechos que nos cuentan a través de los medios de comunicación solamente son hechos, solamente son cosas que ellos han aprendido a través de, han visto o eso así. Cuando verdaderamente el versículo allá, en eso, conocer, se trata de una cosa totalmente diferente. Ujú. Desafortunadamente, muchas personas que dicen que conocen a Dios solo conocen hechos acerca de Dios y eso es algo bien desafortunadamente. Ahora, estoy hablando con pastores y líderes porque entonces nosotros tenemos que entonces ayudar a ese bebé, a ese recién nacido y déjenme decirle a otros igualmente, porque lo que hacemos Susan y yo en nuestro ministerio es identidad en Cristo. Y hemos llegado a conocer a través de muchos años enseñando acerca de ese tema, que muchas personas conocen a Dios, pero no conocen el Dios verdadero, el que, como estaba diciendo el pastor Douglas, que está dentro de vosotros, el que llevamos dentro de vosotros en todo eso. Pero entonces no tienen esa relación íntima con Él. Ahora, la palabra que dice en Juan 3:16, podría conocerlo, ¿ok? Que podría conocerlo en eso. Se refiere al conocimiento íntimo de la persona, especialmente necesitamos tener experiencias con Dios hoy, que tú lo conozcas a Él, que podría conocerlo. Eso es un conocimiento íntimo, no es yo te conozco, ni yo tal y tal, fulano de tal y eso así. No, eso se trata de otra cosa más diferente. Ahora, volviendo a recordarnos del tema, estamos ayudando a esos recién nacidos, estamos ayudando a esos que están andando con el Señor y estamos hablando de aquellos que están en nuestro rebaño, en iglesias, ayudarle a esos santos cómo entonces crecer en el conocimiento para el que tiene Dios, para su reino y para ellos que conozcan cómo Dios y qué Dios quiere hacer con ellos en esa manera. Porque entre más que uno conozca a Dios, entonces uno no tiene, si alguien le viene y le dice una cosa que al oírlo no le suena correcta, ¿por qué no le suena correcta? Déjeme darle un ejemplo. Yo me recuerdo cuando mi primera esposa, ella falleció de cáncer, ¿ok? Entonces, pero yo me recuerdo, estábamos en una iglesia y una hermana viene y le dice a mi esposa, es que Dios te puso eso para enseñarte una cosa, para enseñarte más de Él, y entonces, pero Él te va a sanar. Y se fue. Mm. Esa persona, el conocimiento que ella tiene de Dios es totalmente diferente de lo que nosotros y mi esposa tenía de Dios. Y para decir eso, que a mí me partió el alma, no solamente para mí, no solamente para mi esposa, pero también para la señora que lo dijo, porque ella va a seguir su vida si no es corregida, si no es enseñada, si ella no acepta la verdad
de que Dios no pone enfermedades sobre una persona, sobre un hijo o una hija para enseñarle algo. Eso es una locura. Pero en eso es igual en la manera que nosotros entonces tenemos que entender cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y cuando vienen algo que nos dice, una locura como yo le acabo de compartir, entonces usted dice, no, eso no es mi Dios. Eso no es mi Dios. Y nosotros no lo aceptamos ciertamente. Entonces, pues, lo que quiero hablar con ustedes es más acerca de este tema, es para ayudarles a como revolverlos un poquito y para causarle que Poderoso. usted piense usted mismo, ¿ok? Personalmente, ¿ok? No es para decir que esto, lo otro, tú estás haciendo, no, 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 eso no es. Dios nos está, me está enseñando a mí igualmente. Esto es para mí igualmente que yo estoy compartiendo. Yo solamente soy el mensajero del Espíritu Santo hoy día y es para mí igualmente. Porque si miramos allá en Juan capítulo, eso es un versículo que yo quiero que ustedes lo miren y posiblemente cuando ustedes tengan tiempo, mediten sobre este versículo. Vaya conmigo, si tienen su Biblia, Juan capítulo 10 y versículo 15, que dice, de igual manera que el Padre me conoce, este es Jesucristo hablando, de igual No, no, manera que ando el contigo. Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. De igual manera, Mm. lo que Jesús nos está diciendo aquí, que la misma manera que el Padre me experimenta, me conoce, yo experimento, lo conozco a mi Padre. Si Él nos dice eso, ¿ok? Esto es salvaje. ¿Por qué? Eso pone el listón más alto. Déjeme explicarle por qué. Porque entonces si usted se cree que usted está aquí y Padre Santo está acá y lo que Él sabe y lo que Él conoce, entonces no es lo que usted puede conocer o saber. Ahora usted ha sido elevado a que usted ahora pueda conocer igualmente. No lo dijo yo, no lo dijo Miguelito aquí, como dice mi madre, pero dice de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Igual manera. Poderoso. Poderoso. Entonces, sí, entonces recordando que Jesucristo vivió su vida, Él está diciendo esto no como Dios que Él ciertamente fue y es, pero Él vino a este mundo y como nos dice Filipenses, que Él despojó de todos esos poderes como hijo de Dios, como el santísimo Hijo de Dios, Jesucristo, y se hizo como hombre mientras que Él estuvo aquí en esta tierra. Entonces, Él llevó su vida a cabo en esa forma, como hombre, como usted, como yo, como mujer, eh, ser humanos en ese sentido. Es decir, que si es posible para Él, y Él dijo, y Él lo hizo, es posible para nosotros, porque ¿qué dice allá en eso cuando Él nos habla y nos dice que somos nosotros que nosotros somos pastores, ayudándole a la congregación para perfección de los santos, para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús nunca tuvo problemas para hablar con valientiosamente, porque su padre siempre lo respaldó. Y lo que dijo Jesús sucedió. Porque se recuerdan también, solamente quiero hacerle pensar que allá cuando él dijo de esto, que nosotros podemos conocer al Padre como él lo conoce, aquí en este mundo, se recuerdan 1 Juan 4:17, igualmente como él es, soy yo aquí en este mundo. Poderoso. Tenemos que entender en la posición que verdaderamente somos. Y somos, porque otra cosa, que no somos, este cuerpo solamente es como una casa donde yo vivo.
El verdadero Miguel está aquí dentro, porque soy espíritu. Fui creado en semejanza y en la imagen de Dios. Él es un espíritu, ¿cierto? Tenemos que vernos nosotros como quien nosotros verdaderamente somos. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Ujú. Vamos a seguir antes que yo me adelante en esto. Porque si, si Jesús dijo, si en todo esto, cuando él estaba hablando con la gente, dejándole saber quién él era y de quién era su padre, porque él vino a manifestar su padre. ¿Ok? Entonces dice allá en Juan capítulo 10 y versículo 37, si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis que entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, confirmando que lo que él hacía era la obra del Padre que estaba en él. Lo que nosotros hacemos, debemos verlo, que es la obra del Padre que está en vosotros. Ya. Mm. No tenemos que rogar que Él venga, que esté Él, que no, Él ya está en vosotros. Poderoso. Esa es la manera que nosotros tenemos que verlos y todo ayudándolo a aquellos para que entonces los santos que se vean como Dios los ve. Jesús está diciendo algo realmente que necesitamos que entender y vivir, que es la misma manera que mi Padre me conoce y me experimenta, entonces también yo puedo conocerlo, experimentarlo a Él en mi vida, y en todas esas cosas, en todo eso. Otra vez, estoy diciendo estas cosas, para, ¿cómo decir? Para, si usted se encuentra meditando algunas veces en la palabra de Dios, y entonces como que tiene un sentir dentro de usted que yo no sé, pero creo que hay más de esta vida, como cristiano, como Ujú. hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, pues sí la hay, sí la hay. Y si usted tiene esa ansiedad o no ansiedad, porque no tenemos que ser ansiosos por nada, pero si usted tiene ese anhelo dentro de usted, es porque el Espíritu Santo le está tratando de decir, oye, aquí estoy, quiero enseñarte un poco más para que puedas avanzar un poco más. Póngale Poderoso. oído, póngale oído, y Él te va a enseñar las cosas que son de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 14. Entonces, pero en todo eso, ah, las cosas que, las cosas que Él te va a enseñar, déjame decirlo ahora mismo, no van no se van a encontrar que cuadran con las cosas que usted está viviendo en el mundo hoy día. Mm. Va a ser Poderoso. diferente porque van a ser cosas espirituales. Usted es un espíritu y usted y yo tenemos que aprender, empezar, si no estamos empezando ya, pero aprender más del reino de donde nosotros debemos estar viviendo, y es el reino de Dios. Aquí estamos prestados en esta tierra por una temporada, pero nosotros debemos que hacer y tomar el ejemplo de Jesucristo, de cómo Él se vio y donde Él estaba. Entonces, igualmente, porque si Jesucristo es nuestro ejemplo, entonces Él nos está diciendo que la manera que Dios le está diciendo a él para que entonces podemos nosotros experimentar las cosas celestiales que están en los cielos. Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 23, entonces él dice, en aquel día no me tienes que preguntar nada, porque lo que ustedes me preguntan en nombre de en nombre mío a mi Padre, Él les se lo va a dar a ustedes. Es decir, Jesucristo creía que lo que en sus oraciones, lo que Él le pedía a Dios acerca de las cosas, Él, el Padre se las daba. Entonces,
esta es la vida eterna, conociendo a su Padre. Él conocía a su Padre. Y vamos a hablar más de eso en el siguiente. Entonces, otra vez, solamente para confirmar que Jesucristo está viviendo su vida igualmente como usted y yo vivimos nuestra vida como ser humanos, es decir, como ser humanos aquí en esta tierra. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando Él estuvo aquí en esta tierra? Él sanó los enfermos, Él resucitó los muertos, Él caminó sobre las aguas, Él multiplicó los panes y los peces. Interesante, porque nosotros lo podemos hacer igualmente. Pedro anduvo sobre las aguas. Y déjame decir una cosa, que estas cosas que el Jesucristo hizo no fueron cosas nuevas. Si ustedes estudian el Viejo Testamento, lo hacían allá igualmente. Diferentes cosas que él hizo. Él no fue la primera persona que resucitó un muerto. Él no fue la primera persona que multiplicó los panes para... No, él no fue la única persona que sanó. No, esas cosas, la, eh, calma, calma, Miguel. Ah, estas cosas estaban ocurriendo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que las personas de ese tiempo no estaban salvas, no tenían relación, no tenían la relación de salvación como ustedes y yo tenemos hoy día. Y aún las cosas que ellos hacían eran maravillosamente, simplemente porque ellos tenían un anhelo, un deseo de más de Dios. En todo eso, cuando nosotros volvemos allá en Génesis capítulo 3, y simplemente para decir que, en esos tiempos, antes de eso, pero estas personas no estaban llenas con el Espíritu Santo, como nosotros tenemos el Espíritu Santo en vosotros. Tenemos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo en vosotros. Ellos no lo tenían. Ellos no tenían una iglesia, ellos no tenían una Biblia donde podían leer y esto. Es solamente ellos los que tenían. Entonces tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, los encuentros que ellos tuvieron y las cosas que ellos pudieron hacer, como Elías, quien realmente pensó que podría hacer bajar fuego de los cielos, y lo hizo. ¿Se recuerdan en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles estaban andando con Jesucristo y entonces la situación allá iban pasando por Samaritaria, entonces los samaritanos, entonces uno o dos de los apóstoles le preguntaron a Jesucristo, ¿quiere que entonces llamemos fuego de los cielos para que los quemen a ellos? Y entonces, ¿qué? ¿Por qué ellos se refirieron? Porque ellos sabían que había ocurrido y entonces entonces ellos lo podían hacer también en ese día, en esa manera. Entonces, en todo esto, cuando volviendo a Génesis, que vemos, el capítulo 3 en adelante, cuando Satanás viene, entonces los tenta y causa el, el pecado del ser humano. Entonces, pero la cuestión solamente que quiero traer para entender aquí es que muchas veces nosotros, otra vez, yo ha sido en el pasado enseñado que cuando tú pecas, Miguel, entonces Padre, se aleja de ti porque él no puede estar alrededor de un pecador. Él no puede asociarse con un pecador. Pero, hermanos y hermanas, todos nacimos pecadores en ese estado de pecado. Entonces, si Papito Dios no se acercaba a nosotros, ¿quién se iba a acercar para nosotros recibir salvación? Sí, Señor. Piénsalo, Poderoso. piénsalo, trata de relacionar esas cosas, porque entonces en esas enseñanzas, cuando estamos enseñando, y si estamos enseñando que Dios no se asocia con
con el pecador. Entonces, dígame usted, ¿qué usted le va a decir cuando ellos leen allá en Génesis que ciertamente Adán y Eva pecaron, pero entonces se encuentran que ellos, entonces, aún después de que habían pecado, podían oír la voz de Dios cuando él entró al huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Podían Ajá. oír a Dios cuando él anduvo en el huerto y se creían aún que ellos se podían esconder de Dios. Mm. Solamente cuando entró el pecado fue cuando ellos se dieron cuenta, oh, yo tengo que entonces encontrarme algo para cubrir mi cuerpo, porque entonces estoy desnudo. La gloria de Dios entonces era la cobertura de ellos anteriormente. Ellos no se daban cuenta de esas cosas. Entonces, pero ciertamente cuando entró el pecado, entonces fue el conocimiento de el bien y el mal. Entonces, pero otra vez solamente para probar en cuanto que Dios sigue teniendo relación, sigue hablándole a ellos. Él no se aparta y dice, Adán y Eva, ahora se encargan ustedes, chao, yo me voy. No tengo relación contigo, no tengo Ujú. compañerismo contigo. Ya ustedes están, libres y ustedes hagan lo que quieran hacer. No, no fue así. Mira, cuando Adán y Eva entonces tuvieron ah, los, los hijos Caín y Abel, entonces aún ellos eran pecadores también, estaban en el estado de pecadores. No estaban salvos, no estaban nacidos de nuevo. Jesús, que diga, Dios le habla a Caín y le dice, oye, hay alguien, el sinvergüenza que yo le llamo Satanás, está tocando en tu puerta. Entonces, avísate que él viene para traerte una tentación, para hacerte mal. Aún él no obedeció, pero Dios le estaba hablando a él. Después que Caín entonces cayó a la trampa y mató a su hermano, vino otra vez Dios hablarle a Caín, Ujú. no solamente una palabrita, pero le habló una conversación. ¿A dónde está tu hermano? Y él, mire, si si Caín no hubiese tenido alguna asociación, alguna relación con Padre Dios, ¿ok? Que creó al mundo. Cuando oye alguna voz que le dice Caín, oh, entonces ahí viene el temor. ¿Quién es este? ¿Quién? Pero ¿cómo fue que Caín le contestó cuando le hizo la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ja, no es, hoy es miércoles, yo no estoy en cargo de él hoy. En Ujú. otras palabras, en la manera que él le contestó es de decir que él tenía relación, él tenía conocimiento de aún él en su estado de pecado. Solamente le Poderoso. estoy hablando de estas cosas para entonces nosotros llegar a saber la importancia que nosotros tenemos que enseñar y compartir con aquellos santos que quiero para ayudarles a ellos a entender las cosas correctamente, para que entonces muchas veces, estamos y estamos diciendo, lo que yo he oído en iglesias que yo he ido, he participado, entonces oigo, bueno, ven Dios, ven Espíritu Santo, ven y eso, entonces, pero ¿qué pasa? Si cuando tú entrates como hijos de Dios, ahí llegó Dios, Él está presente en ti, ahí está presente el Espíritu Santo, ahí está presente Jesucristo, tu Salvador. No tenemos que aclamar, ven, ya lo tenemos. Cosas que nosotros tenemos que entender, porque yo solamente estoy enfático en esto, porque cuando yo nací de nuevo, las personas no me enseñaron de estas cosas así, y yo estaba confundido en ese sentido. El sinvergüenza Satanás me tenía que cada vez que él hablaba, entonces me jalaba más y yo me sentía más
depresionado, más alejado de Dios, que yo, como que yo no estaba salvo y tenía mucha duda en eso, pero nadie estaba para enseñarme. Entonces yo siempre estoy pensando, cuando yo oigo diferentes cosas, aquí hay uno que es un bebé, uno nacido nuevo en una iglesia y él está o ella están oyendo, ven Dios, aclamando, ven Espíritu Santo, ven, Jesucristo. Entonces, ¿qué le están enseñando a ellos que no conocen? Entonces, no lo tengo a Dios a mí, no está conmigo, pero eso es lo que me dice la Biblia. Entonces, hay dos diferentes cosas que están ocurriendo. Eso trae confusión y eso trae oportunidad y puerta abierta para el sinvergüenza central y causar más confusión en las vidas de nuestras personas que nosotros como pastores, líderes, estamos tratando de ayudarle a ellos crecer en el conocimiento de Dios amado que ellos aún tienen en ellos mismos. Mire, lo bonito es que no importa la edad de la persona, si tiene 5 minutos siendo salvo o tiene 50 años siendo salvo, Dios está en ellos. El Poderoso. Espíritu Santo está en ellos. Jesucristo está en ellos, en todo eso. Por eso nosotros entonces tenemos que mirar y considerar, no importa la edad de la persona, no importa si es joven o lo que sea, que Dios los puede usar grandemente a ellos igualmente. Mire, yo no sé si ustedes han conocido al principio del 1900, como en ese tiempo, 1906 a 1910, hubo un avivamiento en California, se llama Azusa Street, el avivamiento que duró como cuatro años allá. Ujú, ujú. El pastor allá que era William Seymour de la iglesia y durante este tiempo de esos 4 años que habían pasado, ¿sabes lo que pasó allá? Los milagros, las maravillas, las cosas que ocurrieron, era, era más que espectacular. Era la presencia de Dios que estaba ocurriendo en esos tiempos. Pero déjame decirle un poquito más acerca de todo lo que estaba solamente ocurriendo, no solamente en la iglesia durante los servicios, era antes de los servicios en la iglesia, pero antes de los servicios había un grupo de jóvenes, 15, 14, 18, 20, 22 años, entonces que venían a orar. Entonces venían las personas que necesitaban oración para cualquier cosa. Y los jóvenes, antes de los servicios, estaban orando por las personas. Y había milagros y maravillas que, bueno, manos que no habían, solamente creciendo, haciendo una mano nueva, ojos que no habían aquí, entonces que solamente tenía el hueco, ojos siendo creados de nuevo y la persona podía ver totalmente. Poderoso. Cosas así y más milagros y más por los jóvenes que estaban ahí y la juventud que estaba ahí. Es más, entonces seguían esas cosas durante la predicación y entonces el servicio que daba el pastor. Y dice también que la presencia de Dios, como se recuerdan allá en el Antiguo Testamento, cuando entonces la presencia de Dios estaba allá en el campamento con los judíos, entonces de noche era un pilar de fuego y por el día era una nube, pues ese pilar era de humo, como se encuentra allá en Isaías que habla que entonces cuando ellos estaban orando, que entonces la presencia de Dios llenaba al templo y no se podía aún ver. Eso estaba ocurriendo noche tras noche tras noche en este lugar, hasta que los chicos, los niños pequeños, entonces jugaban al esconder en la nube. Esas son cosas que sucedieron hoy día
aquí en este mundo con personas igualmente como usted y yo. No es con personas que, son, Poderoso. tienen nombre, tienen, tienen reputación, son personas como usted y yo que tenían hambre para el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entonces tener, es esa hambre para el Señor. Entonces, volviendo allá con Adán y Eva, que ellos habían cometido el pecado, sí, pero entonces la cuestión es que Dios siguió teniendo relación con ellos, además que, aunque ellos entonces habían cometido el pecado. El próximo ejemplo es Moisés, uno, uno que mató a un judío, ¿ok? Pero aún Dios lo usó grandemente, que aun cuando él sacó al pueblo de Israel de Egipto, entonces en Éxodo capítulo 33, él estableció el, eh, el sitio fuera del campamento, que fue donde él se reunía con Dios, y la presencia de Dios venía cuando Moisés entraba allí a estar con el Señor. Y dice que también Josué entraba con él. Y dice que cuando Moisés terminaba y salía del sitio, entonces Josué se quedaba. Es decir, que Dios, y dice la palabra de Dios que Dios hablaba con Moisés como un amigo habla con el otro. Poderoso. Moisés, pecador, uno que había matado a una persona, y él tiene relación, tiene asociación con él. Es solamente para decir que tenemos que entender quién Dios es, cómo Dios nos ve a nosotros y por qué fuimos creados para tener relación con Él. Cuando Jesucristo vino, no solamente vino para entonces Él pagar por el pecado del mundo, pero era para reunir a su Padre con nosotros mismos, como era al principio en la creación con Adán y Eva. Tener ese compañerismo, tener esa relación, tener esa unión con Dios, eso es lo que Dios quiere hoy en día para vosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos en las cosas de cada día. Sea el evento, sea la tragedia, sea la circunstancia que viene a tocar en su puerta, usted tiene, ya está seguro que Dios está con usted. Él se va a encargar de las cosas, porque usted no lo conocen por hechos, usted no lo conoce como los conocían los judíos en esos tiempos, los fariseos. Ellos sí conocían tantos libros de la Biblia, pero lo conocían por hechos, por la letra. Y la letra dice que mata en Corintios, pero el Espíritu vivifica. Mm. Y ese es el Espíritu de Dios que tenemos en nosotros. Y tenemos que entonces ayudarles a esos santos que no conocen para ayudarlos a que ellos puedan crecer en el verdadero conocimiento de Dios y quién Dios verdaderamente es. Y lo hacemos a través de de tener en conciencia el propósito. Uh, déjeme leer, perdón, déjeme leerle esto de otra persona. John G. Lake era uno que trabajó, muy evangelista, que trabajó mucho en la África, entonces vino a los Estados Unidos y estableció en Washington un hospital. Bueno, él básicamente entró y le dieron el hospital, hasta que él pagó algo pequeño, pero era un hospital. Él estableció su ministerio allá. Entonces él mandaba a las personas a las calles a buscar enfermos, y ellos entonces conocían cómo entonces aplicar la palabra de Dios, y él le decía, hasta que no recibas la sanidad para la persona, no vuelvas. Entonces eso siguió por unos años hasta que el hospital se cerró. Entonces cuando se cerró, entonces él abrió una escuela y un lugar donde los enfermos entonces venían, pero los que estaban ahí entonces le administraban
por la palabra de Dios la sanidad y lo que ellos necesitaban. Bueno, le quiero leer de su libro una, una parte aquí que dice, en consecuencia, el propósito de Dios, el propósito de la verdadera religión es crear en la naturaleza del hombre una conciencia de Dios. Y la iglesia que logre crear el más alto grado de prueba de conciencia de Dios en el alma de los hombres vivirá más tiempo en el mundo. La única posibilidad de perpetuar una iglesia en el mundo para siempre, esta es la clave, es llevar a las almas de las personas a la plena medida de la conciencia de Dios que disfrutó Jesucristo. La misma, Poderoso. como él dijo en el versículo que yo le acabo de leer allá, en la misma manera que mi Dios me conoce a mí, yo lo conozco a él. Y es que sí, nosotros podemos entonces disfrutar eso, porque como él es, así somos nosotros. Y como la comunión que Jesucristo disfrutó con su Padre, igualmente lo podemos nosotros disfrutar hoy en día, pues como Él es, así somos nosotros. Entonces, nosotros para desarrollar una conciencia de Dios, tenemos que entonces, hay diferentes principios que podemos, aplicar en esto. Um, en Juan capítulo 10, versículo 38 dice, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en él. Entendiendo una cosa que nosotros necesitamos saber en nuestra mente, en nuestro ser humano, que Dios está dentro de nosotros, como estaba diciendo el pastor anteriormente al principio. Conociendo esto, y no solamente conociéndolo de conocer, pero sabiéndolo y disfrutando de eso, mientras que nosotros tomamos tiempo para entonces tener el ejemplo de Jesucristo, que él tenía una gran conciencia de Dios, que Dios estaba en él, Dios estaba con él. Entonces, en todo eso, él pudo entender que Dios no estaba un millón de millas, fuera de él y no estaba con él. No, él estaba con él. Y entonces cuando él oraba, él sabía que el Padre estaba ahí para respaldar su oración en lo que su Padre le había dicho para decir. En esto es lo que nosotros tenemos que otra vez entender. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los digo, no las abro por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed, creed por las obras mismas. Creed por las obras mismas en lo que Jesucristo hizo en esa manera. Porque verdaderamente, cuando él dijo allá siguiendo en versículo 19 de Juan 14, dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hay una enseñanza completamente en eso, bien importante. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene más mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, en este día de salvación, cuando usted recibe a Jesucristo como Jesucristo, Él se va a manifestar a usted. Usted va a saber y conocerlo a Él. Usted no, entonces tiene que buscarlo en ese sentido. Busca, ven, Canadá. No, Él entonces es el empezar de, entonces Él manifestarse a usted.
Entonces, cuando él sigue ahí en Juan capítulo 17 y sigue hablando de la gloria que le dio, él está en ellos, entonces él comparte esa gloria con nosotros en todo eso. El segundo principio es que nosotros necesitamos obedecer a Dios y cuando Dios nos dice algo. Muchas veces nosotros, y yo casi ha sido, pero estoy aprendiendo y Dios es fiel, que nunca me deja y nunca me dice suficiente, tú te encargas tú mismo, Miguelito. Entonces, no, Él sigue ayudándome y ayudándome y ayudándome para que entonces yo pueda hacer y responder en la manera, porque no todo pecado, bueno, el pecado ya Jesucristo se encargó de eso, ¿ok? Pero entonces en eso, no todo el pecado es pecado de comisión, que uno, comete el pecado, porque hay pecado también de omisión. Cuando entonces, es decir, cuando entonces Dios te dice algo que hagas, pero entonces uno como le pone el oído, ¿cómo que dijiste qué? ¿Que dijiste qué? Entonces siempre me recuerda de tu pastor, cuando el Señor te pidió que tú fueras al parque, entonces que fueras a invitar a unos borrachos, a los que estaban en la calle, y Sí, usted pasó por dos que estaban. No olían buenos, no estaban buenos y usted siguió de camino y el Señor le dijo, no, no, son ellos, son ellos. Entonces, es decir, que necesitamos responder cuando Él nos habla para hacer las diferentes cosas que Él nos está hablando para hacer, porque uno es que cuando nosotros respondemos es que Él quiere hacer algo primeramente para ellos. Y segundamente, Él quiere hacer algo para ti también, usándote como ese vaso de barro que eres, pero para ayudarte más y más, para ser más usable para Él. Porque cuando tú obedeces en las cosas pequeñas, entonces Él te va a abrir las puertas a grandes y más grandes cosas que Él puede entonces llamarte para que tú hagas en todo eso. Entonces, sí, en todo eso tenemos que saber que Él es el que hace la obra y cuando Él nos llama para hacer diferentes cosas, Él nos respalda. Él no te va a llamar para que tú hagas una cosa que tú no tienes la capacidad o puedas hacer. ujú, No, Él te va a respaldar, Él va a hacer para ti, para que tú puedas hacer eso. Y en diferentes temas de finanzas o algo así, cuando ustedes entonces le dicen, dale esto, dale lo otro, entonces ya Dios te tiene tu respalda. Si Él te dice que dar esto es porque Él tiene más para ti, para que tú entonces te use como una fuente. Cuando Él abra la llave, usted da, entonces cierra, entonces Él reemplaza la llave para que siempre tenga ese, te llena esa llave. Es amén. decir, para nosotros ser, usados del Señor, para que nosotros podemos ayudarle a estos santos nuevos, para ayudarles a perfeccionar, a ejercitar, a crecer en el conocimiento de quién ellos son, de crecimiento de esa unión que ellos deben desarrollar con su Padre Celestial para esa vida eterna, porque eso es lo que es vida eterna. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sí, justicia, paz y gozo. En este mundo no hay mucha paz, pero cuando nosotros tenemos esa unión, cuando nosotros tenemos esa relación, es cuando vienen las cosas a tratar con nosotros, pero nosotros sabiendo nuestra posición en Cristo Jesús, contestamos abrimos la puerta a la situación y ciertamente Él ya tiene la contestación para nosotros y como el respaldo para nosotros poder confrontar y seguir y tener ya el éxito que Él ya nos ha dado y la victoria en esa situación, en todo eso. Es el tercer principio, y se me fue el tiempo, pero el tercer principio solamente es separarte para ti mismo.
déjame explicar, porque ustedes son pastores y líderes, tienen muchas cosas, muchas obligaciones, muchas cosas, y el mundo siempre está jalando de usted en Ah, sí. circunstancias, en diferentes maneras. Pero entonces, usar el ejemplo de Jesucristo. ¿Y qué hizo él? Él se apartó y tuvo tiempo con su padre, algunas veces toda la noche, algunas veces tiempo para orar. Es para él renovarse él mismo en su tiempo con su Padre Celestial para recibir, porque él dice, yo no hago nada, sino es que yo veo y oigo mi Padre Ujú. que me dice. En Poderoso. otras palabras, él estaba viendo, teniendo ese tiempo con su Padre, que tenía esa relación. Entonces, él fue renovado. Cuando estamos hablando del pastor, que él nos renueva todos los días. Sí, este cuerpo posiblemente se vea diferente, pero quien nosotros somos en dentro, él nos sigue renovando y esa vida de él que está en vosotros sigue manifestándose y haciéndolo afuera, dándonos fuerza, dándonos ánimo, dándonos el poder que podemos cumplir con las cosas que él nos llama para hacer. Entonces, también la cuestión fue que el ser humano y el sinvergüenza, Satanás, entonces, él siempre trata de usar las cosas de Dios y torcerlas, como dice Susan, torcerlas en el sentido que para esa época, en 1900, cuando entró ese tiempo, entonces pues ciertas diferentes iglesias entonces tomaron esa parte que tenemos que santificarnos, porque él nos dice, entonces, Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, santificar es separar, ¿ok? Entonces ellos lo tomaron y el sinvergüenza lo puso de esta forma para hacerse que ellos, eran, entonces nosotros somos separados, ellos son pecadores, ellos, no. Entonces empezaron a usar el como vestir. Entonces tiene que usar manga larga, tiene que usar vestido largo, no te puedes Ajá. usar pantalones, no puedes usar Sí. aretes, no puedes maquillaje, no puedes hacer esto, el pelo no te lo puedes cortar, tal. Todas esas cosas que se habla de lo exterior de esta casa. Como, le pongo una pintura nueva, le cambio las puertas, y es lo exterior. No, él estaba hablando separante de las cosas que están ocurriendo del mundo. Romanos 12, no deje que el mundo te ponga en el molde, que el Ujú. mundo en sus maneras de pensar, que esto, que eso lo que era malo ahora es bueno. No, 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 no. Sepa la verdad de la situación y manténgate tú en ese sentido, que tú puedas entonces seguir alumbrando esa luz que tú tienes en ti como luz verdadera que es, entonces declarando y ayudándoles a aquellos que están confundidos y engañados por el sinvergüenza Satanás. Entonces, eso fue en eso. Como dice también, y muchas personas entonces se creían que entonces ellos podían hacerse su propio hombre. Léase Salmo 100, versículo 3, mira lo que dice, reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, Uh. pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el que nos hizo, Él es el que nos provee, Él es el que nos ayuda. Nosotros no podemos, esa es una costumbre que ha crecido sobre los siglos, sobre el tiempo, que no, yo soy hombre hecho y derecho, especialmente para nosotros los hombres, Pero ese es un engaño grande, porque entonces nosotros consideramos nuestros propios hechos como Dios, que yo soy Dios, yo me estoy elevando más que Dios. Eso es un engaño que lleva uno a la muerte. Mírese, léase algunas veces historias de personas que eran millonarios y supermillonarios y hombres de negocios y es así, que aunque tenían los millones, billones, todo, no era satisfacción para ellos. Ujú. Ellos seguían y seguían y ellos no tenían paz, no tenían familias, muchos perdieron su familia, hasta perdieron su vida porque estaban tratando de ganar más y más y más.
en todo eso. Vamos a seguir porque solamente tengo unos 2 minutos más, ¿verdad? Entonces, en, en todo esto, cuando, perdón, el número 4 solamente es, tenemos que reconocerlo a Él en todas estas cosas. Dice, déjame leer Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, en la traducción que es el mensaje, que se lee así: como tú vives tu vida, es como andas en tu fe. Cuando tú andas con Dios en cada día, ah, perdón, eso es otra nota, perdone. Abre tus ojos y ves lo que Dios está haciendo. Abre tus ojos, ese es un resumen de los 2 versículos, no los tengo, perdón. Pero en otras palabras, toma el tiempo para abrir tus ojos y ver la creación de Dios, ver lo que Él ha hecho y para reconocerlo a Él, que es Él que hizo todo, que es Él que te hizo a ti, que es Él que hace todo para ti, es Él que te bendice grandemente y te da los soles que salen por la mañana, tan precioso, y aquellos al anochecer igualmente. Porque otra vez, como yo estaba diciendo, como tú vives tu vida, es como andas en tu fe. Y cuando tú andas con Dios en cada día de tu vida, consciente de su presencia, conociendo de Él, que Él está contigo, entonces cuando te encuentras en las circunstancias, te encuentras con esas tragedias en la vida, tú tienes ya la confianza que Él está contigo para cumplir de su palabra. Y tú no tienes que entonces empezar a ayunar, a orar y rogarle a Él que Él venga y esté en su presencia. No, ya tú sabes que tú lo tienes en tu presencia. Ya tú sabes que su palabra es fiel. Ya tú sabes que esas cosas ya no las tienes que pedir porque ya están completas si conoces a tu Dios como Dios verdaderamente es. Él está ahí siempre para ayudarnos a nosotros en cualquier problema que nosotros estamos y necesitamos. Entonces, últimamente necesitamos nosotros proteger nuestra paz. Lo que quiero decir en eso es que cuando estamos en las situaciones de cada día, entonces atentamos estamos atentos a esas voces que nos traen y toman nuestra atención. Entonces tenemos que tomar ese tiempo para, para proteger nuestra paz, como hizo Jesucristo. Él tomó tiempo separado, él tomó tiempo para dar con su padre, para que su padre le pudiera entonces enseñar, dar y dirigir en su vida, para que él pudiera cumplir con las cosas que su padre tenía para él, para que cumpliera. Entonces, en todo eso, cuando nosotros necesitamos esas cosas, entonces últimamente necesitamos que estar bien con los tiempos tranquilos. Muchas personas siempre necesitan que algo esté, un radio, una televisión, algo esté, una música, algo hablando, para que ellos estén tranquilos. Pero, Salmo 46:10 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Mm. Estar quieto, tomar ese tiempo de silencio Poderoso. en ese sentido, para que Dios, ¿por qué? Porque estamos tan mal acostumbrados a siempre tener algo, escuchando algo, ¿ok? Que cuando nos está hablando el Espíritu Santo, no lo podemos oír, porque estamos ya atentos inconscientemente a las cosas que tenemos allá, del televisor que está en el otro cuarto, o el radio, o lo que sea, la música, eso está tomando de nuestra atención. Y Dios nos está hablando siempre si le ponemos oído, si le ponemos atención a Él. En todo esto es lo que estamos hablando del tema de lo que empezamos, para ayudarle a aquellos
para que entonces ellos puedan crecer verdaderamente en el conocimiento del Hijo de Dios, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que esto le ayude un poquito en ese sentido, que espero que le ha dado diferentes cosas que pueden pensar, y que el Espíritu Santo ahora le dé el aumento, el Espíritu, y le riegue con la agua del Espíritu Santo, y Dios le dé el aumento para sus vidas personalmente, pero también para ayudarles en sus obras que Dios tiene para usted en sus iglesias y eso. Que Dios me lo Poderoso. bendiga, y gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes en esta mañana. Pastor. Poderoso, poderoso. Gracias, Miki, por sacar tu ratito y compartir con nosotros. Y esto de verdad, vamos a ver, nos lleva como decía Miki al principio, como a meditar un poco en dónde estamos, ¿sí? De repente, por nuestras tradiciones o trasfondo de familia o de ministerio o denominacional o lo que sea, ¿sí? Venimos a veces arrastrando cosas, a veces ideas, a veces cosas que creemos nosotros que es lo que Dios quiere que enseñemos a las personas. Pero realmente, ¿qué de nuestra propia relación, nuestra? Sí, como pastores a veces estamos más preocupados a veces de qué vamos a enseñar el domingo, qué vamos a enseñar el jueves o cualquier otra cosa, otro día. Pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y una de las cosas que decía el apóstol Pablo a, 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 a sus discípulos, él les decía, hey, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Dos cosas importantes, de ustedes mismos y de la doctrina. Cuiden esas cosas, cuídense ustedes de ustedes mismos y cuiden la doctrina, ¿sí? Y agrega, porque así se van a salvar ustedes y a los que los oyen. Así van a salvarse, salvarnos de un montón de enredos, salvarnos de un montón de tropiezos, de un montón de cargas que nos estamos echando todos los domingos. Me decía un hermano, ya no me alcanzan las bolsas, porque todos los domingos llego bolsas y las lleno de cosas que tengo que hacer, y al final ya las llevo a la casa y se me olvidan, ¿sí? Pero todos los domingos cargamos bolsas nuevas, bolsas nuevas. Así que para la próxima semana hacemos ejercicios como estos, pero la próxima semana me gustaría, si tuvieran tiempo de acompañarnos, de poder, vamos a ver, al menos una cosa. O sea, ¿qué creen ustedes que deberían o qué cosas creen ustedes que deberían saber los creyentes el día uno? Día uno. O sea, ¿qué creen ustedes que un creyente nacido de nuevo en el día uno, qué creen ustedes que debería saber? ¿Sí? Y no lo hagamos tan fácil, ¿sí? Hagámoslo, decir, bueno, tiene que asistir a la iglesia, comenzar a asistir a la iglesia. Bueno, vamos a ver, eso es fácil. O sea, vamos a ver, vamos a hacerlo bien hecho. Hace unos años, en un ejercicio que hicimos, ustedes no sé si han leído en las escrituras del apóstol Pablo, cuando creo que a la iglesia de los Colosenses, creo que le escribe y les dice, este libro que les estoy escribiendo yo a ustedes, compártanlo con los hermanos de la Odisea, y los hermanos de la Odisea van a compartir la carta que yo les mandé, ¿sí? Pero en las escrituras no vemos nunca el libro del apóstol Pablo escrito a la Odisea. Tiene que andar por ahí, tiene que andar por ahí. Entonces hicimos un ejercicio una vez con un grupo de pastores y pasamos ahí, creo que toda una mañana, todo un día,
Eso lo hicimos en Panamá con un grupo de pastores que andábamos por allá y otros pastores de Panamá. Y era el ejercicio de, ok, ¿qué le habría dicho el apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea? O sea, ¿qué cosas le habría dicho? Y fue muy interesante todo lo que descubrimos que estaban escritas en las escrituras acerca de la iglesia de la Odisea y cómo lo habría hablado el apóstol Pablo a esa iglesia de la Odisea. Y fue muy interesante. Creo que hicimos un buen trabajo y era una epístola a la Odisea hecha por nosotros, ¿verdad? Eh, y fue muy bueno, fue muy bueno. Y hemos hecho varios ejercicios. Eso solo era para nosotros, eso no era para hacer un libro ni enviarlo a la iglesia a la Odisea, era solo para un ejercicio nuestro. No era para que lo agregaran a la Biblia ni nada, era solo un ejercicio. Pero entonces, la próxima semana me gustaría que hiciéramos un ejercicio de esto. ¿Qué de todas las cosas que usted ha aprendido en su vida, de todas las cosas en las que, y no desde el Instituto Bíblico, no desde una escuela, sino en su relación con Dios, ¿qué habría sido lo mejor bendiciones, Pastor Carlos? Sí, a todos los que tuvieron que irse, yo sé que es hora de salir y hacer almuerzo y algunas cosas y todo, pero gracias por estar toda esta mañana con este ratito con nosotros. Este, Gracias a ustedes. Gracias, Pastor Douglas, Pastor Mickey. Bueno verlo nuevamente. amén, amén. Poderoso. Que tengas una Hasta el semana próximo jueves. poderoso. Sí, Señor. Y en la próxima semana nos vemos. Así Un que, abrazo. amén. Igualmente, un abrazo. Y el ejercicio es este. Para la próxima semana, ¿qué es lo que ah, ustedes consideran que un creyente en el día uno debería saber? Digamos, piénselo de esta manera, como que si usted no lo van a volver a ver nunca más en su vida, si usted está en el lecho de muerte esa persona y está naciendo de nuevo, ¿qué sería? O usted en su último día de la vida, ¿qué habría querido dejar como mensaje a las personas? Entonces, ¿qué sería lo que usted quería compartir con ellos, porque este es su último día en la tierra, tanto para usted o para esa persona? ¿Sí? ¿Qué sería eso, lo que le compartiríamos? Así que nos vemos la próxima semana. Comentarios, perdón, comentarios. Si alguien tiene algún comentario de lo que el pastor Mickey compartió esta mañana, están libres para solo abrir sus micrófonos y compartir. Pero definitivamente, Mickey, gracias por este rato. Y, y siempre me hace recordar esas cosas que compartimos hace muchísimos años. Nuestra identidad en Cristo. Quiénes somos realmente y cómo nos ve Dios a nosotros. ¿Sí? Y desde dónde nos ve Dios a nosotros. Desde dónde está viendo Dios a nosotros. Poderoso. Y eso cambió realmente mi visión de Dios. Ahora sé cuánto cuidado tiene Dios de mí, cuánto ha estado pensando en mí, cuánto de su tiempo invierte en mí. Poderoso, poderoso, poderoso. Así que un comentario más, alguien más que tenga comentario. Si no, nos alistamos para vernos la próxima semana. ¿Ok? Un abrazo, bendiciones entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar conectados todos y yo sé que han sido edificados y sigan edificándose, sigan creciendo en este conocimiento de Dios, en esta relación con su Dios. Hablen con Él, pregúntenle cosas, disfrute la bendición que tenemos de poder estar conectados directamente. Usted no necesita intermediarios, nada, está conectado directo con Él. Así que un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Chao.